Antes de empezar, un agradecimiento a los miembros del canal, a los mecenas de Patreon, en especial a Jorge P. Humansor por llevar un año ayudando al canal. Un agradecimiento muy cálido para los inversores de los streams, destacando a Usako por apoyar tanto. Un saludo a Tontioca por regalarme 2 juegos en Steam. Muchas gracias por el apoyo brindado en el 2025 y ojalá nos veamos más seguido este nuevo año. Prólogo. Hace varias décadas, de cuya fecha exacta no logro acordarme, 2 personas vivían sus propios calvarios, un hombre y una mujer. El hombre, quien había crecido en un ambiente precario, trabajaría desde muy joven. A él nunca le interesó la escuela, le interesaba ganarse el respeto de sus amigos y tener dinero. Así que desde los 12 años empezaría a trabajar en diversos oficios. Sus padres, amorosos con él, no lo regañaban ni limitaban, así que lo dejaban salir a divertirse por las calles de Azcapotzalco. Un día su madre le diría que esta vez no saliera, que se quedara en casa con ella. El hijo solo se limitó a minimizar su petición y salió a las calles como cualquier otra tarde. Al cabo de unas horas regresó, solo para enterarse que su madre acababa de fallecer y lo último que vio de él fue un desprecio a su persona. Enojado con la vida y quizás en un acto de purgar sus pecados, se uniría a la policía, con los años llegando a ser policía judicial. La mujer vivía en un nido de serpientes. Su madre tenía la retorcida obsesión de casar a sus hijas con hombres ricos y famosos para así asegurar una vida cómoda. Su padre, quien también era su mejor amigo, estaba completamente disgustado con este deseo. Además, ella no quería esa vida. Quería tener una vida propia y no ser objeto de nadie. La casa en que ella vivía había sido construida por el padre con sus propias manos, pero a su esposa, así como a sus hijos e hijas, querían el inmueble para ellos. Conmocionados por estos deseos egoístas, hija y padre empezarían a juntar dinero para irse juntos, planeando un hermoso lugar donde vivir, lejos de los problemas y viviendo una vida tranquila. A pesar de eso, el papá pondría resistencia a ser echado de su casa y trataría de poner un alto a sus 7 hijos. Pero a veces la vida es cruel. Los hermanos de esta mujer realizarían un atentado contra su propio padre, acabando así con su vida. Quizás a raíz de esto, y con el peso de toda una vida peleando con su familia, se uniría a la policía. Ahora que era una autoridad y con un arma al alcance, les puso un alto a su familia. Eran finales de los 70s en México, así que su posición como policía le daba bastante inmunidad. Si el policía decía que usó su arma en cumplimiento de su deber, le creerían completamente. En una ocasión, corrió con pistola en mano a un sujeto llamado Wolf Rubinskins, un actor y luchador profesional que era medianamente famoso en aquellas épocas y tenía un noviazgo con una de sus hermanas. El tiempo, implacable, a veces lento o a veces veloz, siguió su curso y estas 2 personas se conocerían en la policía, iniciando así una relación romántica. Después de un lapso de tiempo desconocido, Susana, es decir, la mujer de quien hablamos, se embarazaría de su primer hijo. Su pareja, el hombre de quien hablamos al principio, la convencería de salirse de la policía, ya que él asumiría la responsabilidad y la mantendría. Y entonces, un evento sobrenatural ocurrió. Una noche su cama se empezaría a mover de una esquina. Recordó algo que su padre le había prometido. Si él moría, le haría saber que estaba bien. Susana interpretó que su padre le decía que se fuera de esa casa, pues algo realmente terrible ocurriría. Susana, viendo que no tenía nada que quedarse y con un peligro inminente, decidió aceptar la propuesta final de su pareja para vivir juntos. Así nacería su primer hijo llamado Edgar en el año 1982. Capítulo 1. ¿Por qué papá no me quiere? Alan Christian Martel Herrera nació el 1 de diciembre de 1985 en la Ciudad de México. Su nacimiento fue un evento fruto del amor de su madre y de su profundo deseo de tenerlo en sus brazos. Tenemos que regresar al año 1981. Durante la época en la que su padre era policía judicial, también prestaba sus servicios como seguridad de eventos sociales como bailes o conciertos de música popular. En una de esas ocasiones, el percusionista de una agrupación no se presentó. Al enterarse del problema,
él se ofrecería a tocar. Como el género musical era cumbia, un percusionista era indispensable. Así que, viendo que traía el ritmo y ante la emergencia, lo aceptaron en esa ocasión. Al cabo de un tiempo, un colaborador del reconocido músico mexicano Chicoche le presentaría la oportunidad de tocar en la banda del famoso cantautor. Con un hijo en camino y viendo que ganaría bastante más que como policía, pediría licencia para ausentarse un tiempo de su cargo y luego de unos meses se saldría para dedicarse de lleno a la música. Por 3 años y medio estuvo tocando junto a la estrella mexicana, incluso saliendo en un famoso programa de televisión llamado Siempre en Domingo. Pero Chicoche era un hombre adicto a las drogas e incitaba a sus músicos a que consumieran junto a él. Su padre, negándose a esto, tuvo problemas con la agrupación y finalmente se salió de esta. Una persona inteligente hubiera ahorrado la mayor cantidad de dinero posible, ya que el negocio de la música es un sube y baja, pero él no hizo nada de eso, y mucho de su dinero lo gastó en automóviles como un Pontiac GTO, un Pontiac Firebird y un Camaro, pintándolos de colores extravagantes como rosa con rines dorados o de negro con un águila enorme en el cofre. Además de todo esto, le gustaba el juego de azar, las apuestas y muy seguramente las mujerzuelas. Ahora la vida había dado un vuelco y, resignado, pidió trabajo nuevamente en la policía, siendo reincorporado aunque en un cargo menor. Y entonces, Susana anunció que estaba embarazada. El padre le dijo que abortara porque aparentemente no tenía el dinero para mantener a 2 hijos. Al cabo de unos días le diría que ya lo había hecho, por lo que el padre estuvo más tranquilo. Sin embargo, y como si fuera mito griego, Susana lo había engañado. Secretamente buscaría trabajos pequeños y de carácter doméstico para prepararse económicamente. En una jugada del destino, una persona cercana al también famoso cantante Rigo Tobar le propuso trabajar con ellos, pues necesitaban a alguien con sus talentos. Así que nuevamente dejó su trabajo en la policía y se iría de gira con el también famoso cantante. El año era 1985 y el 19 de septiembre de ese año ocurrió el terremoto que dejó a la Ciudad de México en un profundo estado de crisis. La gira se vio interrumpida por este suceso y el padre regresó a casa. Mayúscula sería su sorpresa al ver que Susana tenía un vientre abultado de 6 meses. Como a este punto no se podía hacer nada, solo se resignó a ser padre por tercera vez. Y es que, 7 años antes de juntarse con la madre de Christian, había tenido otro hijo. Este primer hijo creció sin una figura paterna ni atención, cometiendo delitos menores como robo o asalto. Su padre lo sacaría repetidamente de la cárcel, pero a los 20 años aproximadamente, lo que sería entre el año 1995 y 97, asesinó a una persona, por lo que, cansado, decidió dejarlo allí pagando una condena de 30 años en prisión. 3 meses después, y en épocas decembrinas del 85, nació Christian, a quien su madre le puso Alan por el poeta Edgar Allan Poe. Ese es el motivo por el que su hermano mayor se llamó Edgar. Como has visto, la vida de Chris no fue fácil, pues incluso su nacimiento fue un evento extraordinario, y la historia que antecede a su concepción no es para nada un cuento de hadas. Pero eso solo es el inicio de una dura vida que de vez en cuando brillaba. Para empezar, la infancia de Chris estaría llena de carencias porque su padre tuvo problemas con Rigo Tobar y nuevamente se alejó del ámbito musical. Por tercera vez, regresó a pedir trabajo en la policía, pero ahora le dijeron que si regresaba era para siempre y que si se iba, también sería para siempre. Terminando así su etapa de músico, ahora siendo policía y usando un Dodge Dart como patrulla judicial. El pequeño Chris y su hermano crecerían en Iztapalapa, con un padre que casi no veían, un ambiente tenso y una madre que los trataba con dureza para que el mundo no los comiera vivos. Si Chris no cayó, al menos en su juventud, en drogas, peleas o otros actos delictivos, fue porque su madre era estricta y a su padre, por ser policía, le tenían cierto respeto. Eso no lo excluyó de algunas peleas, pero al menos se mantuvo a raya. Destaca una anécdota de cuando él iba en cuarto de primaria, es decir, entre los 8 y 9 años de edad, donde movido por sus amigos,
y por sus deseos de tener cosas materiales en sus manos, se organizaron para robar varias cosas de sus compañeros, no solo de su salón, sino de otros grados: lápices, bolígrafos, sacapuntas, calculadoras y dinero. A la hora del recreo, él y dos amigos se escondían en los baños del segundo piso de la escuela. Cuando todos bajaban, y como se tenía prohibido subir a los estudiantes, aprovechaban para sustraer de forma express sus pertenencias, regresaban al baño y se quedaban callados mientras esperaban que se acabara el receso. Pero su madre no era como la de sus amigos, y si veía lo que no había comprado ella, preguntaba y quería la verdad. Por ejemplo, en una ocasión reprobó 6 materias y por cada materia le dio 3 cinturonazos. Cuando vio a Chris con una calculadora que evidentemente ella no compraría, comenzó a inspeccionar por horas la casa, descubriendo así varias cosas que ella no había comprado. Chris diría que esas cosas eran prestadas. Su madre solo dijo que el lunes iría a la escuela a preguntar. Ese lunes llegó y Chris llevó todas estas cosas robadas a la escuela y dijo frente a sus compañeros que el viernes había encontrado esas pertenencias en su mochila y que ahora venía a devolverlas, porque él no era un ratero. Por pura buena suerte, su maestra le creyó. Cuando su madre fue a la escuela para averiguar, las cosas encajaron de forma perfecta, ya que su madre entendió que las cosas que Chris regresó sí eran prestadas, y a los ojos de su maestra, Chris hizo el acto honrado de devolver estas pertenencias en lugar de conservarlas. Durante su infancia, la Navidad era un momento muy esperado para él. Influenciado fuertemente por Hollywood, Chris siempre tuvo el deseo de adornar su casa con brillantes colores y hermosas luces, algo que tristemente nunca pudo hacer. Su padre siempre parecía molesto por dar dinero, a pesar de siempre manejar bastante efectivo. Estos gastos eran necesarios para vivir y no eran algún tipo de capricho, así que su actitud no era entendible. De todas estas amargas experiencias, el pequeño Alan recordaría una particular anécdota en donde acompañaba a su padre a realizar las compras. Su padre, sabiendo que era un niño, lo dejaba ir a ver los juguetes, pero siempre advirtiendo que solo los vería porque no le compraría nada. Si él tenía vales de despensa en los que se ahorraba unos miles de pesos, los cuales en aquella época ya era una suma bastante decente de ahorro, ese dinero era para comer, no para carritos, y menos para una pista que Chris, en su inocencia, le había pedido a Santa Claus. De lejos, le enseñaba un carrito Hot Wheels que costaba 8 pesos, haciendo gestos con las manos, casi rogándole a su papá que se los comprara, que solo eso quería. Su padre solo le dio la espalda, obligándolo así a ir detrás de él. Mientras bajaban en la escalera eléctrica, veía a los demás con sus carritos de compra llenos de juguetes, comida decembrina, electrodomésticos y varias cosas navideñas. El milagro de la Navidad lo realizaría su madre, pues amaba mucho a sus hijos y trabajaba a escondidas para darles algunos obsequios. Debía ser así, porque cada que mencionaba este tema con su marido, él se molestaba y le prohibía trabajar. En estas fechas, ella se esforzaba para hacer una rica cena navideña y veía las películas de temporada. Su padre no estaba con ellos en estas fechas porque, según él, tenía que trabajar. Si Chris recuerda con amor las épocas navideñas, es porque su madre trabajó hasta el cansancio para que sus hijos, aunque sea poco, tuvieran algo lindo. Su padre, un egoísta, dijo entonces: pues si hay para regalos, hay para el gasto de la casa. Así que se fue sin dar dinero. A partir de allí, él y su hermano aprendieron a mentirle. Si su padre preguntaba de quién era ese balón, ese muñeco o ese carro, ellos decían que eran prestados, que se los habían regalado o que los habían encontrado. Curiosamente, aunque su padre tenía 2 trabajos, el dinero nunca alcanzaba, y cada que le pedían dinero para los útiles escolares, la ropa o la comida, hacía gestos de disgusto al sacar la cartera. Esta situación obligaba a su madre a hacer maravillas con lo poco que tenía. Si debía comprar cuadernos, pues compraba entonces cuadernos engrapados para que, en lugar de 15, costaran 8 pesos. Si sus hijos necesitaban calzado, compraba en el mercado local, así no gastaba 800 o hasta 1200, sino 400 pesos.
lápices, bolígrafos y colores debían ser los más baratos, porque si no era así, el dinero se iba como agua entre sus manos. En una ocasión, a su hermano le dieron unos colores de la marca Prismacolor, pero entonces su padre dijo: solo que no habrá regalo de cumpleaños, así que cuídalos bien. Como todo niño, en ocasiones iba a la casa de sus amigos, y ellos sí tenían aparatos que en su casa era un sueño tener. Al regresar a casa, su padre se enojaba por estar viendo películas, jugando videojuegos o escuchando música en casas ajenas, ya que él algún día compraría estos aparatos, solo que mejor, y no tenían que estar dando pena en otros lados. Ese día, el día en que él compraría algo mejor, nunca llegó. Es más, Chris Martel nunca tuvo una sola fiesta de cumpleaños cuando era niño. Su hermano, 2 años mayor que él, cansado de carencias, buscaría trabajo a temprana edad. Sería gracias a él que tuvieron una PlayStation 2 y otras cosas en su vida, porque si fuese por su padre, hubieran vivido una vida mucho más austera. Cuando Chris llega a los 15 años, es decir, en el año 2000, siguió el ejemplo de su hermano y también con algo de presión, empezó a trabajar en un supermercado llamado Bodega Aurrerá, la campeona de los precios bajos. Su madre, de tanto trabajar, ya no dependía de su marido, pero a cambio, un terrible dolor de espalda le empezaría a afectar. Por esas fechas, un buen samaritano de 19 años, llamado Iván, llegaría a su vida y le pediría que le ayudara con su equipo de sonido y luces que tenía en la casa de sus padres, ya que él se dedicaba a amenizar bautizos, bodas y 15 años. Le ayudaría sin esperar dinero, pero al acabar, se acercó a Christian y le dio 2.500 pesos por una noche de trabajo, lo que en el año 2000 era más del doble de un salario mínimo mensual. Eso era bastante dinero. Chris también traería más gente y viendo que dejaba mucho más dinero, empezarían a organizar bailes para jóvenes de 15 a 25 años, donde había, además de música, cerveza y cigarrillos, llegando entonces a ganar casi 8,000 pesos a la semana, una cifra enorme para un quinceañero. Curiosamente, Iván era un hombre muy devoto de su iglesia católica. En Iztapalapa se realiza un Vía Crucis y convenció a Chris a salir en la procesión cargando una cruz, un nazareno, y empezarían entonces a resonar una cruz de madera que su amigo tenía. Trabajando en el Aurrerá medio tiempo y ganando buen dinero en un sonidero, le dijo a su madre que saldría de estudiar un tiempo. Un día, mientras él e Iván trabajaban en la cruz, le platicó que había tomado la decisión de dejar definitivamente la escuela. Iván, un hombre joven pero muy centrado, le dijo tranquilamente que la vida cambia mucho y que esto no era para siempre, que el negocio era de él y que inclusive dejaría de realizar eventos por 6 meses porque regresaría a la escuela a terminar la universidad. Chris, lejos de enojarse, escuchó y concedió. Él acabaría la preparatoria. Después de unas semanas, la cruz estaba perfecta y justo tiempo para la Semana Santa. Chris no le dijo a nadie, pero la razón principal para recorrer un largo trayecto, comer prácticamente nada, cargando una pesada y enorme cruz por varias horas, así como portar una corona de espinas que se enterraba en su piel y lo hacía sangrar, era pedir el milagro para que su madre se curara de la espalda. La operación en un hospital privado era un proceso sumamente costoso, y en los servicios públicos no había espacio disponible ni siquiera al año siguiente. Así que depositó sus esperanzas en este acto de fe. Iván, quien en este punto era más una figura paterna que su propio padre, su amigo y su mentor, le enseñó el valor del trabajo, le dio más dinero en unos meses que su padre en varios años, le dio una lección sobre lo fugaz que son los momentos de abundancia en la vida y le puso los pies en la tierra para que no cometiera un error. Ahora lo había guiado a la sanación de su madre. A los pocos días, la señora Susana, madre de Christian, se pudo levantar y estaba curada de su espalda. Dios, la vida o lo que sea que fuere, lo había mirado y lo había escuchado. Chris se mantuvo fiel a la costumbre y participó 3 años. Además, cargó esa cruz 12 años más. Cuando empezó a tener fama por ser parte del Wherever Tomorrow Crew, casi una década después, su amigo le dijo que le daba mucho gusto por él. Alan le agradecería por haberle tendido la mano, por ayudarlo cuando inconscientemente más lo necesitaba.
Pero incluso en estos momentos, Iván fue una buena persona. Respondió que no le debía nada, que si había salido adelante y si había trabajado era por su propia persona, no por él. Esta historia termina 12 años después de esto, el 19 de marzo del 2024, cuando se entera que su querido amigo había fallecido por algo que podríamos considerar banal, como lo fue un problema intestinal, algo que a Chris le tomó más de 2 semanas por fin entender. Su amigo ya no estaba en este mundo. Y sí se siente feo, güey, porque si no hubiera sido por ese güey, por ese hola, ¿cómo estás, Ben? Pues yo no estaría aquí, güey, no hubiera conocido tantas cosas, no me hubiera desprendido de tantas cosas y no hubiera madurado, no me hubiera preparado también para lo que venía después con lo de mi papá. O sea, es una bonita historia de un gran amigo, de alguien que te enseña, de alguien que te da sin pedirte nada a cambio y aparte de la noche a la mañana, ¿no? O sea, una noche no nos hablamos y el otro día quieres comer, güey. No tienes en tu casa, aquí tienes, ¿no? Pues sépanlo, amigos, que así pasa, ¿no? En la vida te pone gente muy buena en el camino, que a mí, puta madre, si yo lo valoro muy, muy fuerte, güey, porque te lo digo, si no se me topa en el camino y no me pasa todo esto y no me hace cambiar esa mentalidad, yo la verdad no sé dónde estaría ahorita. Yo sería un pinche güey del montón como lo fueron muchos de mi infancia, güey. Y sí supo del crew. Y ya, pues así de que muchas felicidades, todo el pedo. Y sí le alcancé a decir, como le digo, pues, ¿cuál felicidades? ¿No te acuerdas de esos tiempos? Así. ¿Estás de acuerdo que si no te hubiera conocido y así? Ya no sé. Pues es que yo no te conocía antes. Yo no sabía que estabas tirado en la cama, ¿no? Pero pues, Sí, 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 güey. si lo ves así, pues gracias. Pero mi intención es que así como fui contigo, he sido con mucha gente. Sí, ¿no? Y de hecho, ahorita, por ejemplo, que son acá tiempos de eso, que ahorita son Jueves Santo, ¿no? Te están pasando estas cosas allá en Iztapalapa, pues, ¿sí? O sea, no quiero ir, güey. O sea, la neta no quiero ir porque... O sea, me viene la adolescencia, güey. Me vienen los pedos de mi familia, lo que tú quieras. Y ese güey que te sacó de ahí, ya no está, güey. O sea, es como... vale verga, ¿no? O sea, también me da emputada porque dices, güey, también lo tuviste tanto tiempo y ya no lo ibas a necesitar, ¿no? O sea, ese es el génesis de Iván. El génesis del crew, güey. El génesis de Walmart, de Aurrera, no, güey, sí termina la prepa. Y sí estudia, güey. Y que ese güey es para mí el pilar por encima de tu propio padre, güey. De decir, un despertar. A mí no me daría pena, güey, ser ese Iván, ¿no? O sea, menos ser conocido, para mí sería como un, pues de nada, ¿no? Del otro lado. Y y sí, güey, pues neta, sí me emputa, sí me arrepiento de no haber, o sea, a lo mejor pasado y haber saludado otro día, güey. Siempre pensé que iba a ser para siempre. Que en paz descanse el querido Iván y que su Dios proteja a su esposa y descendencia. Ahora regresemos al año 2000. Por estas fechas su padre se empezó a alejar más y más de su familia. A Christian esto ya no le importaba tanto. El dinero realmente no era un problema en ese momento. Nunca le dijo a su padre que él tenía trabajo, ya que sabía lo que pasaría. Si tenían una computadora, televisión por cable, celular, dinero para comer, tenis y ropa que les gustara, y no para lo que les alcanzaba, era por ellos, no por su padre. Este hombre, como muchos otros, empezaría a justificar su ausencia e incluso actúa como si fuera la víctima, ya que su esposa, sus hijos, no lo entendían y lo estaban dejando de lado. Un día, dijo que a partir de ahora sí estaría presente en la casa, que quería que fueran una familia, pero ya era tarde, 20 años tarde. Cuando Alan terminó la preparatoria, después de 5 años y medio por aquello de su baja temporal y por deber la materia de química, le mostró el certificado a su padre, quien, descaradamente, se sintió orgulloso porque su hijo había estudiado. Para demostrar que ahora era un padre presente, lo llevó a comer a Vips y de vez en cuando le daba $10 para que saliera con su novia. Entonces, su padre decidió decirle la verdad a su esposa. Él nunca tuvo otro trabajo en Guadalajara. Cada que se iba desde el viernes hasta el martes en la noche era porque iba a ver a su otra familia, teniendo así 3 familias. La primera que nunca veía, la segunda que era Chris y una tercera, donde tenía 3 hijos, unos hijos cuya edad no era tan diferente a la edad de Chris. Pero eso no fue lo peor. En un intento patético y estúpido de ser sincero, le mostró fotos de esta otra familia, pero algo inmediatamente saltó a la vista.
era una fotografía en Disney. Allí Susana recordó todos los días de trabajo, cuántos kilómetros caminó para ahorrar unos pesos, cuántas fiestas de Navidad y de Reyes o cumpleaños se habían perdido, cuántos útiles escolares baratos y corrientes, cuántas veces estiró el dinero para que no pasara hambre, y un sinfín de cosas que no tuvieron porque el dinero no alcanzaba. Tantos años partiéndose la espalda al grado de casi terminar postrada en cama. Todo porque este sujeto quería vivir una vida con otra familia y gastarlo con otros hijos. Chris nunca fue a la playa, pero su padre en cambio tenía fotos en Cancún. Además, añadió que su hija mayor tenía un novio aviador y él les daba todo, así que prefería estar allá que con la familia de Susana porque ellos le quitaban dinero. Por casi 20 años, veía a Edgar y Chris solo 3 días, del miércoles al viernes. Ya era muy tarde para hacer una familia. Chris, quien ya no tenía reservas, le preguntó si sabía quién había sido su primera novia, qué estaba estudiando, qué música le gustaba. Pero su padre no sabía nada. No sabía quiénes eran sus hijos. No sabía qué pensaban, qué sentían o qué querían. No lo sabía. Ya no importaba explicarle esto porque no lo entendería. Si Edgar y Chris necesitaron un padre, era hace 20 años, hace 15 años, hace 10 años, no ahora. Si aprendió a conducir, a defenderse, a hacer amigos, si aprendió el valor del trabajo, fue por él mismo. Hasta antes de la confesión de su padre, en la mente de Chris la pregunta que rondaba era: ¿cómo es posible que no me quiera? Si sus hijos necesitaban dinero, no debía molestarse porque era lo que se suponía debía hacer, porque él los trajo a este mundo y les debía todo lo que pudiera hacer por sus niños. Pero ni siquiera eso hizo bien. Quien los creció, los educó y quien los había construido en la vida había sido su madre. Eso es porque algunos son padres, otros solo tienen hijos. El padre siguió yendo a casa, pero solo a dejar dinero. Con su hijo mayor Edgar siguió hablando, aunque sea poco, pero con Chris no. Pasaría el tiempo. Chris entró a la universidad. En esos momentos, la vida de Chris atravesaba un cúmulo de eventos negativos. Había perdido su trabajo, su novia le había sido infiel. Cada que llegaba a casa, veía a su madre triste por toda esta situación con su padre. Sentía que la vida no tenía sentido porque todo en su vida era una rutina cansada. Llegó al punto de enfermarse del hígado por el estrés. Entonces, su padre lo citó para comer en Vips. Alan sabía que tenía un Dodge Challenger blanco del año, es decir 2005, y decidió intentar una última vez. Le explicó que le estaba costando trabajo la escuela, pero si ponía en garantía los papeles de un automóvil, le podían financiar unos semestres, algo que le ayudaría bastante. Su padre le dijo que lo pensaría, y fue la última vez que comieron juntos. Pasaron 2 años. En septiembre del 2007, su padre fue de sorpresa a la escuela. Le dijo que estaba allí para saber cómo iba. A Chris eso le molestó bastante. Al desviar la mirada, vio que afuera en la calle estaba el Challenger blanco y su media hermana en el auto. Ahora, sin ningún reparo le preguntó qué le importaba cómo fuera en la escuela. Al final del día, Chris estaba pagando las cosas. Él no estaba robando como su primer hijo, mínimo estaba estudiando y trataba de ser alguien en la vida. Si realmente quería ayudar, podría prestarle los papeles del auto. No era un regalo, era un préstamo. A ver si en todos los años que tenía de vida podía hacer algo realmente importante por él. Le pagaría todo al finalizar la escuela y que, si tanto le dolía verlo, después de todo esto, ya nunca se volverían a ver. Su padre, con el peso de los años encima y con una apariencia ya avejentada, solo supo decir: voy a ver, hijo, voy a ver. Ya me voy. Cuídate mucho. Perdóname por todo. Le dio la espalda y se fue. Chris, quien parecía haber superado la ausencia de su padre, se sintió muy mal y rompió a llorar en la escuela. Esa fue la última vez que lo vio, y la última vez
que supo algo de él. Capítulo 2. El Wherever Tomorrow Crew. Chris entraría a la Universidad de Unitec estudiando Ciencias de la Comunicación. Allí conocería a los que a futuro sería el Wherever Tomorrow Crew: Gabriel Montiel, Luis Gallego, Federico Díaz, Israel Rivera y Ricardo Daniel. Ah, sí, y otro sujeto llamado Félix. La historia del crew comienza por el 2007, cuando Gabriel Montiel decide abrir un canal en YouTube como parte de una tarea escolar, primero solo haciendo videos que grababa con el celular y que realmente no tenían un motivo real, porque en esos años primigenios la monetización no existía como lo es ahora. Para 2010, sus amigos, a quienes mencionamos antes, se unirían a él en algo más serio. Lo que en esos años parecían videos tontos, empezó a tener un éxito exponencial, logrando cientos de miles e incluso millones de vistas, algo que solo cantantes reconocidos o videos virales podían tener en esos años. El Wherever Tomorrow Crew fue el más exitoso grupo de youtubers en México y también de YouTube en habla hispana. Ahora, podríamos hablar por lo menos 30 minutos de la historia del Wherever Tomorrow Crew, pero nos centraremos en nuestro protagonista, quien por sí solo tiene mucho que contar. Su debut en el crew se realiza en la serie Adolescentes número 7, Fingir, con un papel muy pequeño donde incitaba a Ángel Gabriel, el personaje de Fede, a beber alcohol, algo que lo convertía en una versión con mucha más confianza. Durante todo este tiempo, y hasta principios de enero del 2011, Chris estaba trabajando en una extinta empresa telefónica llamada Usacell. Javier Talán, el que era entonces manager y futuro estafador del Wherever Tomorrow Crew, lo convencería que dejara de trabajar en el call center de Usacell, pues le prometió que le pagaría los más de $400 que ganaba al mes si se dedicaba de lleno a la creación de videos en el canal de Gabriel Montiel. Le daría un techo, comida y en general gastos pagados. Además, le endulzó el oído con que conocería gente famosa de la televisión, que viajaría a varias partes del país porque ellos ya estaban haciendo presentaciones en ciudades importantes. Pero lo más destacado, la fama le llegaría a él, y eso a Chris le gustó. Con la fama del crew creciendo como espuma, aceptó. Cuando le dijo estas cosas a su madre, ella le dijo que no era buena idea dejar un buen trabajo por un sueño y le advirtió que los managers son muy abusivos y engañosos. Su hermano abogó por él y dijo que lo dejara experimentar. Fede y el güero lo ayudaron a mover las cosas de su casa al departamento W2M. Al acabar las vacaciones que había pedido, fue con el güero para que lo acompañara a renunciar. Entonces llegó Gabriel con una pistola de gocha diciendo que harían un video recibiendo tiros sin ropa. Chris, quien solo quería que alguien lo acompañara, terminó yendo con ellos y le hicieron una novatada a modo de bienvenida por ahora ser parte oficial del Wherever Tomorrow Crew. Ya era casi de noche, y Chris le volvió a decir al güero que lo llevara a renunciar. Este se bañó rápidamente y lo llevó. Alan se colocó su gafete para poder subir, pero al no limpiarse, iba con manchas de sangre. Cuando su supervisor lo vio, supo que había estado grabando y sin querer dio en el blanco preguntando: ¿qué? ¿Ya vas a estar con ellos? Chris diría que sí. Su jefe no le creyó y se le quedó viendo para averiguar si le decía la verdad, pues el Alan venía de sus 15 días de vacaciones, llegaba en la tarde con manchas de sangre y solo venía a decir que renunciaba. Sin embargo, no se enojó y le deseó buena suerte, ya que lo veía con futuro. Chris le pidió que le dejara tomar una última llamada como despedida, y fue una llamada perfecta, donde solucionó el problema del consumidor e incluso lo ayudó a canjear sus puntos para tener un celular nuevo. Terminó y se fue. Volvió solo para que su renuncia fuera firmada y hasta el gerente le dijo que si tenía miedo de irse, podía regresar, y si él seguía como gerente, Chris tenía un espacio para trabajar. El 2 de febrero del 2011 se estrena la serie Pelusa Caligari, en donde Chris tiene su primer personaje emblemático, Quique, un niño especial quien sería el portero y siempre dejaba los tiros al arco de una forma peculiar pero efectiva. No le vayas a
¡Respira fuerte! ¡Bien, carnal! ¡La paraste! Para el 31 de agosto del 2011 se estrenó una parodia de los noticieros de farándula conocido como El Yunque, el cual derivaba de otro sketch, aunque la principal inspiración para esta parodia fue el programa conducido por Pepe Origel llamado La Oreja. Y de allí también naciendo el nombre, pues Yunque es una parte del oído interno. Aquí se presentó la chica sin filtros llamada La Yoli de Limón. Y por acá también tenemos a la Yoli de Limón. Hola amigos, tanto tiempo sin vernos. Parece que estoy visca, estaba en otro lado, pero ahora sí estoy viendo hacia ustedes. Estás enferma, que es otra cosa. También tuvo otros personajes como Cirilo en Adolescentes, Doctor Coloso en X-Men y claro, el payaso Gargajín, quien todo el mundo llama el payaso borracho, aunque ese no es su nombre. Como curiosidad, todas estas series ocurren en un mismo universo, teniendo así cameos de personajes entre uno y otro. Una vez, Adidas los patrocinó y Christian pidió unos tenis Porsche Design y una chamarra Baker Bauer 2011 Special Edition blanca. Javier Talán le dijo que no lo hiciera, pero Chris preguntó a la encargada si podía llevarse lo que tenía en la mano. Ella le dijo que sí, algo que a Talán le incomodó aún más, e incluso Gabriel lo miró con desaprobación. Y es que, eso es algo que hay que decir de Chris, cuando le llegaba dinero, lejos de ahorrarlo, lo gastaba en algunas cosas que solo eran tonterías. Tenemos de ejemplo la vez que compró 3 trajes porque estaban en descuento. Chris no usaba traje, y Fede sí le preguntó con sorpresa por qué los compró, a lo que Chris solo dijo, pues ni modo que no los comprara, estaban en oferta, Fede. Varios de ellos ya tenían un canal aparte para hacer sus carreras a la par de los videos que hacían en conjunto. Gabriel le diría que tenía mucho potencial y que él era el más gracioso del Wherever Crew, así que lo animó a hacer vlogs de forma individual. Comenzaría a hacerlos y se empezarían a subir al canal W2M Crew el 30 de abril del 2013. Se llamaría Medio Blog, porque era un blog a medias, en el sentido que mitad era planeado y la otra mitad era improvisación. Talán lo llamaba constantemente para saber cómo iba el video, a lo que naturalmente a Chris le molestaba porque le pagaban una miseria. Gabo lo ayudaría dándole consejos en tiempo real y también ayudándole al inicio con la edición para que él mismo la hiciera después. Fede también le ayudaría, por lo que se sintió menos presionado. Chris creó su canal llamado Somos Chilangos un 3 de diciembre del 2013 y allí seguiría subiendo el medio blog. Posteriormente se cambiaría el nombre a Chris Martel y contaría unos años a futuro muchas de sus anécdotas con un muy buen lujo de detalles. Aquí subió su primer video el 10 de este mes en compañía de El Fede Lobo. Muchos, incluyendo el crew, coincidían que sus aportaciones a los videos eran de las mejores y que él era muy gracioso, pero Christian carecía del compromiso y al mismo tiempo tiene inseguridad de sentarse para escribir un guión. Por estos motivos se le comparó con Carlos Vela, un futbolista que muchos aficionados y analistas decían que pudo ser mucho más de lo que fue si hubiera tenido mejores oportunidades y si hubiera puesto más de su parte, naciendo así el apodo de El Carlos Vela de YouTube. Para Chris, vivir con sus amigos fue algo que le gustaba mucho. Aunque como todos eran veinteañeros, había poca organización y fuera de la creación de contenido, las cosas en la casa eran un caos. Si no había una persona que los ayudara con la limpieza, había montañas de basura, ropa sucia y trastes amontonados. Uno de los momentos que Chris atesora más es cuando a los pocos meses de vivir con el crew hicieron un viaje a Acapulco para descansar y divertirse. Recuerda que cuando el chofer les dijo que estaban a 40 minutos de llegar, se emocionó bastante y Fede cuenta que hasta vio cómo le brillaron los ojitos al ver la playa a lo lejos. Chris estaba muy emocionado que a sus 26 años por fin conocía el lugar que todos sus compañeros de primaria, secundaria y preparatoria habían hablado. Cuando llegaron a una enorme casa que era su destino, empezó a bajar sus maletas. Sus amigos lo detuvieron diciéndole que eso lo haría el chofer, y Chris se sintió aún más soñado.
Le marcó a su madre para decirle que ya había llegado y que todo estaba muy bien, diciendo incluso en voz alta que hacía mucho calor, algo que al crew le dio risa porque para ellos les parecía obvio que en la playa hiciera calor. La casa le pertenecía al famoso presentador e ícono mexicano Javier López Chabelo. El hijo de este, quien se llamaba igual, lo recibió de forma muy tranquila y amable. Incluso podríamos decir que fue muy humilde al no presumir la casa. Les ofrecieron cerveza y refrescos, conociendo allí entonces el refresco Jolly, que en esos años no era tan popular en la CDMX, sin saber que nacería allí la idea del personaje La Jolly de Limón. Les confesó en la noche que nunca había estado tan cerca del mar, y ellos actuaron como si no fuera la gran cosa. Fede nuevamente notó esto y tampoco reaccionó de más para no arruinarle el momento a Chris. Ya entrada la noche, volvió a platicar sobre que era su primera vez allí. Javier López Miranda le preguntó por qué nunca había estado en la playa. Chris les platicó parte de su vida mientras bebían cerveza en una larga velada que acabó cerca de las 3 de la mañana. Chris tomó conciencia de cómo en unos meses su vida había cambiado, de estar recibiendo llamadas en un call center a estar en la casa de Chabelo bebiendo y platicando mientras veía el mar a lo lejos. Si algo hay que recalcar es que para Christian el W2M era su nueva familia. Hay que adelantar que quien los quiere más es el Fede, pero eso es tema para otro día. Y como fue con su primera familia, también aquí vivió una vida de carencias, pese a ser parte de la sensación de internet. El pago que les daban era menos que una miseria para un equipo que generaba millones de vistas, cuando el resto generaba unos miles y que tenían colaboraciones con marcas importantes. Ganaba más una persona trabajando en un McDonald's que lo que él ganaba en el mejor momento del W2M Crew, y eso podría ser una exageración, pero había ocasiones donde escuchaban a amigos mencionar que YouTube les pagó poco, y cuando mencionaban las cantidades se quedaban estupefactos con los números. Por fin llegó el 2014 y sucedió la famosa pelea con su explotador Talán. Un tema muy extenso que, en síntesis, fue el descubrimiento de que él había ganado cifras millonarias, pero el crew tuvo ocasiones donde apenas tenían para comer. Ahora que eran libres, la idea de seguir viviendo juntos estuvo presente e incluso rentarían una casa donde, según ellos, tendrían cuartos especiales para editores, para grabaciones y una oficina para las finanzas. Pero diversos motivos hicieron que no se tomara con mayor disciplina esta nueva etapa y además, algunos tuvieron llamados para otros proyectos. El crew, excepto Fede, fueron invitados en noviembre del 2014 por Latin Week y Telemundo para el proyecto llamado Yo Soy el Artista, el cual se grababa en Los Ángeles, California. Este programa tenía como objetivo encontrar un artista completo, que bailara, cantara y tuviera presencia, pero también se creó para interactuar simultáneamente en las redes sociales. Allí estuvieron 100 influencers, tanto de Estados Unidos como de México. La función de ellos, además de formar parte del programa en una sección de apenas unos minutos llamada Yo Soy el Influencer, fue dar publicidad, pues constantemente utilizaban el hashtag ISEI en Twitter para que sus seguidores conocieran el programa. Chris y Güero aceptaron. Gabriel, oliendo que algo no pintaba bien, rechazó la oferta. No les pagaban, pero todos los gastos como vuelos de México a Estados Unidos, el transporte y los cuartos de hotel estaban cubiertos. Tenían un buen buffet para comer y había estrellas musicales como los Tucanes de Tijuana y un sujeto llamado Austin Mahone, que era muy famoso en esos años. Christian, como es costumbre, empezó a idealizar que podría vivir allá, y es que llegaron a firmar contratos con la televisora, por lo que todo parecía algo seguro. Un día, la televisora realizó una gran fiesta en la casa de Sofía Vergara. La estrella de Modern Family estuvo presente con un deslumbrante vestido rojo y Chris acepta entre risas que le miró el trasero. La alegría duró poco, ya que después de la fiesta y después de unas semanas de duración del programa, la televisora presentó a 5 sujetos que nadie recuerda actualmente. Ellos iban a ser las estrellas. El resto ya podía volver a sus casas porque la experiencia se había acabado.
La última comida de Chris allá fueron unos sándwiches preparados hacía unas horas y juguitos al tiempo que la televisora les dio. Y debían comer rápido porque su vuelo de regreso salía en unas pocas horas. Así que técnicamente Chris fue estafado otra vez, ya que hizo publicidad gratis y fue una enorme pérdida de tiempo. Chris, viendo que no tenía ingresos reales, se acercó a una mujer que podríamos decir fue quien lo contactó junto al crew para todo este reality. Chris le dijo que le gustaría trabajar en la producción sin importar en qué. Así fuera de jalacables o llevando cafés, él quería estar allí. Viendo que realmente buscaba un trabajo, le dio un número para que llamara a nombre de ella y le consiguieron una sección de tecnología en un programa. Él tenía que grabar un guión ya aprobado, así que solo necesitaba equipo y alguien que le ayudara a editar. Hablaría con su amigo Rual Rogers. Chris le compartía el pago que le daban y estuvieron trabajando por aproximadamente 6 meses hasta que su sección fue reemplazada por un espacio para maquillaje. Después de librarse de Talan, hubo varios factores que hizo que el Wherever Tomorrow Crew empezara a separarse. Fede le dijo a Christian de forma cordial que ya no lo invitara a grabar el medio blog porque ya no tenía tiempo y tenía mucho trabajo que hacer en sus canales. A lo que Christian aceptó con tristeza y también con algo de miedo porque dependía mucho de alguien con quien trabajar. Es muy difícil imaginar un medio blog sin Fede y quizás fue lo mejor porque en ese año 2016 ya no le iba tan bien con este contenido, lo que lo empujó a cambiar de rumbos. Es justo decir que gracias al Wherever Tomorrow Crew, ese Chris pudo formarse un nombre reconocido. Pero también es justo mencionar su actitud sociable con la cual pudo hacer amistades y contactos que le ayudarían a futuro. Parte 3. Amor. A lo largo de su vida, Chris tuvo muchas experiencias amorosas. De niño, tuvo una novia que le daba prendas para que la recordara. Esto porque su madre hacía esto con sus parejas, y su hija, sin entender la intención, replicaba el acto. Este juego llegó al punto donde ellos tenían un bebé de juguete que la niña decía y actuaba como si fuera hijo de ambos. Un día se lo entregó para que lo cuidara y Chris le siguió el juego. Pocos días después, se hizo una limpieza profunda en su casa, y cuando su madre se acercó al área donde Chris escondía la ropa y cosas de su novia, él se puso enfrente para bloquear el paso. Esto, despertando la sospecha mayúscula de que escondía algo. Su madre, con autoridad, lo movió del camino y empezó a sacar todas esas cosas femeninas. Su madre, Susana, solo volteó a ver a su hermano y dijo: «Pues ya ni modo, hijo». Al cabo de unas horas, su padre llegó. Le contaron lo que había encontrado. Después de una charla breve se dieron cuenta que había un malentendido y que Chris no era homosexual, sino que esas cosas eran cosas de su noviecita. A sus 15 años, y en el primer semestre de preparatoria, tuvo una novia sumamente linda, una joven cristiana muy estudiosa. En esos meses él adoptaba una estética inspirada en John Lennon, dejándose el cabello largo y comprándose sus lentes redondos. Escribió una canción para ella y le declararía su amor. Fueron novios solo una semana. A finales de la prepa, tuvo una pareja a quien llamaremos Selena, quien lo dejó muy dolido cuando iba en tercer año de preparatoria. Esta mujer era prima de quien fue su mejor amigo desde la primaria hasta la prepa. Tristemente, la relación con la familia de este sujeto acabó de mala forma. Había un brujo que era amigo de la familia de este sujeto y le había hecho una limpia a la familia de Chris. Este hombre manoseó a la señora Susana bajo la excusa de que así era la limpia. Cuando Chris y su hermano salieron de la casa, este brujo le dijo a Susana que lo lamentaba, pero que si quería le podía hacer una limpia en su casa. La madre de Chris sospechó de inmediato de él y le dijo que no. Entonces, iría con la familia de su amigo y les diría que Susana estaba haciéndoles brujería. Le creerían por una serie de coincidencias y terminaron entonces su relación entre familias de una forma pasiva-agresiva, actuando como si no se conocieran y además negándole el acceso para que ella siguiera vendiendo. A Chris le dolió mucho porque se conocían desde hacía más de 10 años y para él sentía que ellos eran su familia.
Volviendo con Selena, Chris en su estupidez había reprobado a propósito las materias de química y matemáticas para así poder estar con ella, ya que ingresaría a la misma preparatoria que él. Para este nuevo ciclo escolar, él solo iba para pasar dichas materias y para ver a esta chica que ya era su novia. Unas semanas después, ella, Selena, le fue infiel y el tipo incluso le dijo a Chris: "Lo siento, campeón". A lo que Chris lloró en un espacio privado, pues sí le gustaba a esta chica. 3 días después, ella le pidió hablar, y Chris estaba tan mal que aceptó volver con ella y hasta celebró que había vuelto a sus brazos. Para este punto, él ya había pasado los exámenes, tenía su certificado de preparatoria y había entrado a trabajar a Sigma Alimentos. Y entonces, un miedo lo invadió, el miedo de perderla. Comenzó a gastar dinero en regalos o salidas para no sentir que la perdía. Sin embargo, no sentía amor por ella y es que siempre estaba el sentimiento de que algo estaba mal. En lugar de terminar esa relación, Chris subió la apuesta. A finales del 2006, le compró un celular blanco para que hiciera juego con el celular negro que él tenía. Pero sucedió que, en sus celos y obsesión, le empezó a buscar en redes sociales y encontró en una red social extinta llamada Netlog fotos donde ella estaba en lugares que con Chris nunca había ido. Y un fatídico día, un amigo que trabajaba en la misma preparatoria le mandó mensaje para decirle que no fuera a la escuela porque algo estaba mal y todo el mundo lo odiaba. Esto fue así porque la descubrió siéndole infiel nuevamente un viernes 15 de septiembre del 2006 en una estación de metro llamada Zapata. Selena ya se había preparado y con el celular de Chris empezó a mandar mensajes a varias de sus amigas como si él tratara de salir con ellas. Christian tontamente le prestaba su celular a pesar de haberle comprado uno y ella aprovechó para mostrarle a todo el mundo estos mensajes fabricados, quedando así entonces como la víctima del infiel Alan Christian Martel. Cuando Christian, extrañado, fue a la escuela en su día de descanso para averiguar qué pasaba, todo el mundo lo veía con desprecio. Y Selena estaba en su papel de víctima, con cara de mártir en brazos de su nuevo novio y rodeada por varias amigas suyas. Christian atravesaría una etapa donde por el estrés se enfermó poniéndose amarillo. Allí Chris se enteró que tenía síndrome de Gilbert, pero aún así pidió incapacidad en su trabajo bajo la excusa que tenía hepatitis. Algo que el médico que lo diagnosticó sabía, pero aún así asentó en el papel que él tenía hepatitis para que pudiera pedir días libres en su trabajo. En lugar de descansar, iba a la preparatoria para verlos. ¿Por qué lo hacía? Podríamos decir que Christian no estaba pensando nada bien las cosas e incluso se ponía en un lugar para que su exnovia Selena lo viera y, según él, se sintiera mal. Pero una de sus amigas tuvo remordimientos. Esta chica tenía un estilo rapero, tenía un piercing y era linda cuando la veías detrás de su gorra. Además, ella quería tener algo con Christian. La chica, a quien llamaremos Missy, dijo la verdad frente a todo el mundo y con lujo de detalles aclaró lo que había hecho Selena. Ahora Chris fue visto como lo que era, la víctima de una loca. Chris siguió yendo a la preparatoria para despedirse de algunos maestros, y entonces Missy le pediría hablar con él, confesándole que le gustaba, a lo que viéndola con otros ojos y como lo que era, su salvadora, la invitó a comer agarrándola de la mano. Selena, como toda mujer tóxica, apareció empujando a Alan diciendo: "Con quien quieras, menos ella". Eso obviamente no detuvo la relación y fueron novios un tiempo. La historia termina cuando fue su graduación y Missy se iría de la ciudad. Chris y ella terminaron entonces en buenos términos, deseándose lo mejor. Ahora podríamos hablar por 15 minutos de cómo a sus 22 años y mientras trabajaba en Sigma Alimentos estuvo involucrado con una mujer casada un par de años mayor que él. Pero en su lugar, nos moveremos ante la antepenúltima chica importante en la vida de Christian. Patsy. Esta fue una chica que si creías que Selena fue maquiavélica, Patsy estaba en un punto más alto.
En 2011, nuestro atrevido Don Juan ingresaría a trabajar en Usacell para tener su dinero y para pagar su universidad. Un día, cerca de su casa, pasó frente a una escuela de manejo y vio a una chica barriendo. Pocas horas después, regresó y ahora buscó verla mejor, cruzando miradas con ella. Unos días después, al tener pena para hablarle de frente, le dejó una nota en la puerta cuando ella salió a comer, en dicha nota dejando su número telefónico. Intercambiarían mensajes, pero ella dejó en claro que tenía muchos pretendientes y que no lo reconocía claramente. Esto ya era una señal de alarma, pero Chris, como siempre, ignoró eso y siguió su corazón. La segunda señal ocurrió cuando la fue a ver a los pocos días y Patsy actuó como si no lo conociera. La tercera alerta ocurrió pocos días después, cuando ella le dijo que no lo podía ver en la tarde, como ya era costumbre, porque su supervisor iría y no debía verla perdiendo tiempo. Chris entonces fue a una tienda llamada Electra que estaba enfrente y desde allí la vio hablando con un joven español que él ya conocía, y vio a Patsy agarrándose el cabello como una chiquilla enamorada. Después, ella le aclaró por mensajes que era solo un amigo, que ella podía tener amigos y que además no tenía derecho a enojarse porque ellos realmente no eran pareja. La cuarta gran alarma ocurrió cuando lo llevaba a tomar su transporte y Alan vio a un sujeto con porte y pinta de ladrón que se les iba aproximando. Este tipo, lejos de robarles, abrazó a Patsy y con un acento muy naco le dijo: ¿Qué pasó, amor? ¿Quién es este? Luego, viendo a Christian, le dijo: «Llégale, ¿no?», una forma agresiva e informal de decirle que se largara de allí. Después de esto, y por 2 semanas, Chris la ignoró hasta que por fin leyó sus mensajes y ella le explicó entre kilométricas comillas que ese era un exnovio intenso que aún creía que eran pareja, y un largo bla bla bla. Chris, más tonto aún, volvió a hablar con ella y al cabo de poco tiempo, finalmente fueron pareja. En la empresa donde trabajaba, es decir, Usacell, abrirían un área dedicada a redes sociales y Chris le buscó una vacante a Patsy, siendo ella aceptada en la capacitación. Por pura coincidencia, iría al baño y después de él entró un sujeto que a Chris le caía muy mal, ya que tenía actitudes en extremo machistas y misóginas. Se expresaba de las mujeres de las formas más vulgares y explícitas que pudiera. Además, era de ese tipo de personas que por ganar un poco más que la media, sentía que era un hombre pudiente. Pues, este repulsivo oficinista se había fijado en Patsy y empezó a decirle a su amigo que iba con él todo lo que le haría. El otro incluso diciendo que si ella no quería, podrían embriagarla. Unas semanas después, Patsy ya tenía un grupo de amigos, y sí, entre ellos estaba el vulgar Godín. Ella le dijo que los chicos de su área harían una fiesta, y sí, el tipo iría también. Chris le dijo entonces todo lo que había oído, pero Patsy solo respondió: «No te preocupes, me voy a cuidar». Chris no quiso verse celoso y la dejó ir. Poco tiempo después, Chris se unió finalmente al Wherever Tomorrow Crew, y ahora ya no era un trabajador más, ahora era parte de los nuevos famosos de internet. La gente no solo lo reconocía, sino que le pedían fotos, y eso a Patsy le gustaba. Llegó al punto en que ella tuvo club de fans y hasta tenía una que otra reunión con dichos fans. Chris iba los viernes de principios del 2011 a Usacell para verla. Las cosas con ella, independientemente de sus sospechas, ya no estaban funcionando. Chris ya sabía que ella salía sin decirle nada, así que él tampoco la quería ver, y llegaba a mentirle porque prefería ir a un antro conocido como el Bulldog Café en compañía del crew que pasar tiempo con su, entre comillas, novia. Entonces, como vieron que su relación se estaba agotando, decidieron darse un tiempo. Aquí tenemos un entremés, pues tuvo un romance de telenovela con una chica en Guadalajara. Ella era muy blanca y con un cabello ligeramente rubio, pero brillante. Además, según la alterada percepción de Chris, se parecía a Lola Bunny por sus dientes de conejo y por su rostro. Así que la llamaremos Lola.
Gabriel estaba saliendo con una chica. Esta mujer dijo que llevaría a una amiga, por lo que Gabo acudió a Christian para que le hiciera el favor de hablar con ella para así estar tranquilo con su cita. Entablarían una relación muy informal y Chris estuvo muy enamorado de ella, incluso conociendo a su familia. Sus padres le contaron que antes de él estuvo en una relación sumamente abusiva donde incluso la golpeaban y lo veían a él como una salvación para su hija. Para más, Inri tuvieron un encuentro sexual. Chris entonces estaba más allá del cielo creyendo que dejaría a Patsy y que ella sería su novia, porque hasta este punto, después de varias semanas, no habían formalizado su relación. Pero entonces hubo un evento donde él acompañó a su escuela un domingo a dejar un trabajo escolar y después lo llevarían al aeropuerto para que regresara a la capital. Mientras Chris soñaba con el futuro al lado de ella, unos gritos lo trajeron a la realidad. Era Lola gritando y peleando con un sujeto que, sin exagerar, parecía Hellboy. Este sujeto era un hombre de rancho y Chris notaba que tenía una pistola en la cintura. Los gritos, los cuales estaban decorados con comentarios sumamente denigrantes, eran porque le reclamaba su infidelidad cuando ya tenían una boda pagada. Chris no se peleó con él. Recordemos que era un sujeto armado, y en lugar de eso y como pudo, Lola, una amiga que los acompañaba y él se subieron al auto de la primera y empezaron a huir. Hellboy se subió entonces a su camioneta Ram para perseguirlos y empezó a golpear el auto para frenarlos. Por pura suerte, Chris recordó a un amigo a quien le decían Pechocho, un caballero de gran altura, cuerpo corpulento y que se dedicaba a ser guardia o guardaespaldas. Le llamaría y él acudiría en su ayuda. Llegaron a un centro comercial y se metieron corriendo a una plaza. Pechocho llegaría allí y él, siendo aún más alto que Hellboy, lo detuvo. Al cabo de unos minutos, al prometido de Lola lo detuvieron y pudo hablar rápidamente con Chris, prometiéndole que eso no volvería a pasar. Pero evidentemente le había ocultado detalles muy importantes de su vida. Se despidieron como si fueran amigos en lugar de pareja y Chris se subió al avión para regresar a la Ciudad de México. Ese mismo día en la noche, Lola lo llamó para decirle que la dejara en paz, pues estaba muy enamorada de su prometido y que no la buscara jamás. Después de esto, la historia surreal de Chris sirvió de inspiración para un video donde salía una sección llamada Soy mujer y me aguanto. A ella esto no le pareció y en Twitter expresó un supuesto descontento con este contenido. Pasaron varias semanas y un día ella le mandó un mensaje por celular. Le dijo que ya no andaba con su prometido y que quería ver si podían recuperar su relación. Chris le dijo que sí, que podían platicar pero que debía ser de inmediato y que si se iban a casar, también fuera de inmediato. Lola aceptaría reunirse con él. Pero un día antes de verse, Alan le escribió un mensaje y ella ya no le respondió. La amiga que los presentó, quien aún era pareja de Gabriel, le dio su pésame. Chris no comprendió qué pasaba y le dijeron que era porque justo ese día Lola se estaba casando con Hellboy. Cuando Chris contó esto, el 10 de febrero del 2024, los fans del podcast La Pensión dieron con el Twitter de ella e incluso encontraron una foto donde salía junto a Hellboy y una bebé en los brazos de este. Regresando al 2011, cuando Chris regresó con Patsy, sucedió el famoso retiro que ella hizo junto a su madre, ya que pertenecían a una religión donde estas prácticas eran frecuentes. Pero lo que en realidad pasó es que se fue con el vulgar Godín antes mencionado y el muy inteligente subió una foto con ella a Facebook etiquetándola. A Chris le llegó la notificación y al meterse a Facebook vio la foto. El título decía algo así como "Parando a tomar una cerveza camino a Puebla". En la foto estaban abrazados él y Patsy, evidentemente en una actitud de pareja. Chris trató de guardar la foto pero había sido eliminada. Entonces, le tomó una captura de pantalla.
Patsy incluso lo llamó a los pocos minutos, actuando para decirle que todo iba bien y que su suegra le mandaba saludos. Lejos de volverse loco y reclamarle, decidió esperar el mejor momento para saborear aún más su retribución. Y entonces llegó Daniela Moreno. Los hermanos Danny veían los videos del Wherever Tomorrow. Danny empezaría también a verlos por ellos y se fijó en Christian vestido de su personaje Cirilo en Adultecentes, así que lo buscaría en redes y empezaría a seguirlo en Twitter. Danny en esa época quería tener un perro y justamente Chris estaba dando en adopción una perrita. Danny le mandaría mensaje, pero a Christian se le hizo muy linda para hacer una foto real. Entonces le respondería explicando que él no era quien entregaría la mascota. Tenía que decirlo porque varias personas solo hablaban para tomarse una foto con él y no quería que fuese abandonada. A Danny eso no le importó, respondiendo que estaba bien y que dónde la podía recoger. Christian entonces tuvo mucha curiosidad si realmente una mujer tan bella le estaba hablando y le preguntó varias veces si realmente era la persona de la foto de perfil, disimulando torpemente este interés bajo la excusa que la persona que llevaría a la perrita buscaría a la persona de la foto y que si esa persona no iba, la perra no iría a ningún lado. La tarde antes de verse, su madre lo llamó para decirle la buena noticia que una familia muy hermosa había ido y habían adoptado al animalito. Se comunicó con Danny explicando lo sucedido, pero la invitaba a desayunar. Ella aceptó porque recordemos que para ella el Alan era guapo. Al día siguiente, y justo cuando ella estaba arrancando su automóvil, él le dice que lo perdonara mucho, pero que tenía que grabar. Sin embargo, le ofreció 2 boletos para el Wherever Tomorrow Show, a lo que Danny aceptó. Poco tiempo después, en julio del 2011, finalmente se conocen a medias en un show del Wherever. En esos momentos, él todavía estaba con Patsy. Pasaría más de medio año, y en febrero del año 2012, Danny lo invitó a su cumpleaños. Pero, por estar grabando la serie X-Men, no pudo llegar a tiempo, así que aún no se conocían de frente. Con Patsy, se habían dado un tiempo para supuestamente mejorar su noviazgo, aunque Chris ya sabía que ella le era infiel. Un sábado, por fin tuvieron su primera cita. Él le explicó que él no tenía auto propio y entonces ella tendría que pasar por él. Alan incluso se asomó para saber si realmente era ella porque él realmente no creía que alguien así aceptara salir con él. Fueron a Centro Coyoacán, preguntó si quería ir por un café a Starbucks, pero Danny solo tenía 30 pesos. Dudando que Alan la fuera a invitar, le dijo que quería un helado, así que primero irían por el helado y después a Starbucks. Chris le platicaría que él no era rico y que estaba en una situación pesada, porque el manager Talán no les pagaba como debería. En un punto y contacto le dijo que le gustaba mucho. También le confesó que tenía novia y le contó toda la historia de ella. Danny le dijo que primero terminara su relación y después veían si podían ser pareja. Ella lo llevó en su carro muy cerca de donde tenía una reunión con el crew. Se estacionó y platicaron brevemente. Allí, Chris se despidió de ella con 4 besos y por cada beso le dijo algo. Beso en la mejilla izquierda, te voy a extrañar, me caíste muy bien y todo. Beso en la derecha, te portas bien. Beso en la frente, manejas con cuidado. Y por último, me gustas mucho, dándole un gentil beso en los labios. Y ese pequeño beso presagió toda una vida juntos. Su primera cita pública fue entonces el 11 de mayo del 2012, en la premiere de la película Casa de mi padre, protagonizada por Will Ferrell. Chris incluso se tomó una fotografía con ella y la subió a su Instagram.
Entonces, Lucero, digo Patsy, le reclamó por qué andaban saliendo y tomándose fotos con una mujer como si fuera su novia, que qué hacía ella allí si se suponía que las novias no podían ir a esta clase de eventos. Chris, saboreando el momento que por meses había esperado, empezó a jugar con Patsy y le dijo: es con quien estoy saliendo. Es más, después de esto, nos iremos a cenar. ¿Qué tiene? Es más, es probable que me quede a dormir en su casa. Mañana no creo verte. Voy a ir con ella a comer a IHOP. Ella quiere ir a IHOP. Patsy, ya llorando, le empezó a decir que no podía creer lo que pasaba. Chris le dijo que no había problema con lo que él hacía, ya que ella hacía lo mismo, mostrándole entonces la captura de su viaje a Puebla. Patsy cortó sus lágrimas y trató de fingir demencia para explicarle, y para tratar de convencer a Christian, le dijo que mañana iría a verlo a la casa del crew. Así lo hizo, pero Alan solo aceptó para decirle que él estaba enamorado de Danny y que lo suyo ya había acabado. Como Christian es un naco, se vistió con ropas caras, según él, y montó un pequeño teatro para verse más inalcanzable y famoso, para que a Patsy le doliera aún más haber perdido a un papucho como él. Le explicó que la relación había terminado desde que él se enteró que ella se había ido a Puebla con el tipejo ese. Le dijo que podían ser amigos, pero que solo le respondería si tenía tiempo y si tenía ganas de hacerlo. Pero Patsy no se fue tranquila. Ella y su club de fans empezarían a molestar con comentarios agresivos a Danny por casi un año. Un día, Chris, cansado, hizo una tweetcam, es decir, un directo en Twitter hablando del tema y exponiendo las capturas de Patsy. Ahora las personas abandonaron a la exnovia y por fin tuvieron paz, al menos en ese aspecto. Danny venía de un mundo bastante diferente de Chris. El solo hecho de que ella tenía auto y Chris no tenía ni una bicicleta ya te daba una perspectiva de los diferentes estratos sociales en los que habían crecido. Incluso cuando se conocieron, Danny tenía un acento fresa, es decir, una forma de hablar asociada con una persona de dinero. Sin embargo, la actitud de Chris, más directa y menos superficial, le gustaron mucho a Danny. Además, la hacía reír bastante. Las épocas de pobreza para Chris fueron muy frecuentes. Una vez Daniela lo fue a visitar a la casa del crew y él solo tenía $3 en el bolsillo, así que iría a una tienda llamada Superamba, comprando las cosas más baratas para hacer unas tortas. Esa sería su cena. Ya mañana Chris vería que comería porque Danny sí trabajaba como maestra de inglés. Lejos de sentirse humillada, ella entendió que Alan pasaba por una muy mala temporada que duró un par de años. A Danny tampoco le molestaba dormir de vez en cuando en un cuarto pequeño junto a él, en una casa donde vivían muchas más personas. Allí, estando a oscuras, Chris y Danny se juraban amor eterno. Eso es quizás para lo que vivimos, dos personas recostadas en la almohada y compartiendo el calor hermoso de aquella magia llamada amor. Chris se preguntaba cada mañana al despertar y ver un hermoso ángel a su lado, cuánto le debía la vida para ahora vivir estos bellos momentos. Capítulo 4. La ansiedad de tener familia. En 2015, el crew se empezó a separar muy lentamente después del caso Talan. Danny le ofreció irse a vivir juntos. A Chris eso le dio algo de miedo porque no tenía dinero, pero se motivó para que Danny viera en él al hombre de sus sueños, buscando una forma de que ella nunca tuviera miedo del futuro. Comenzaría a realizar streams con la buena suerte de que ganaba más haciendo esto que con videos en YouTube, algo que lo desmotivó a hacer estos. Él pudo realizar directos porque en el año 2012 Fede le dio una computadora. No era la mejor, pero le sirvió bastante para trabajar y no irónicamente le dio de comer desde el año 2015 hasta el 2018. Esa computadora le pagó la renta, la comida, el nacimiento de su hijo Santiago y un sinfín de cosas.
Como dato interesante, en 6 años que la tuvo, nunca le cambió la pasta térmica y aún así estuvo trabajando bastantes horas y jornadas fuertes. Cuando se quemó el procesador, también murió la tarjeta madre. Después de una inspección, rescate de componentes y con algo de tristeza, Chris la aventó al carro de la basura, pero la tiró con dolo, agradeciendo lo que esa máquina hizo por él. En noviembre del 2016, Dani se entera que está embarazada, algo que a ella no le sentó muy bien porque su padre había fallecido recientemente. A pesar de eso, siguió adelante con el embarazo. A finales del 2016 y principios del 2017, el crew, excepto Fede, fueron invitados para una puesta en escena que se llamó Los Influencers, donde varios youtubers o gente famosa de internet serían los protagonistas. El productor de esta idea, a quien llamaremos Alvin, les decía que figuraban otros nombres pesados, como por ejemplo la famosa Yuya, y también algunas caras de la televisión, como Beng Zeng, un popular actor mexicano que es conocido como El Chino por su papel en María de todos los Ángeles. Varios de estos famosos de internet incluso se involucraron en la creación de los guiones, entre ellos Cristian, Luisito Rey y Whatever Tomorrow. La producción mandaba estos guiones para que fueran revisados y si bien las ideas estaban allí, toda la estructura estaba reemplazada por palabras vacías y que ellos nunca dirían. Para colmo, se enteraron que estaban registrando todos estos escritos e ideas a nombre de su empresa. Todo eso sin pagarles un peso. Chris necesitaba ese dinero porque sería padre y los recuerdos de su niñez lo atormentaban por el temor a repetirlos ahora con su hijo. Poco a poco, varias personas se fueron yendo y de los 40 influencers ya solo había 7 personas allí. Faltaba solo una semana para el estreno de un show que no tenía nada sólido y llevaba 3 meses de ensayos que no servían de nada porque cuando se salía alguien lo reescribían. Llegó al punto donde la obra no se parecía para nada a lo que se había planeado. Al no haber pago ni una organización real, de todos los youtubers solo quedaban 7 personas y el mismo Cristian traía gente a pedido del productor para reemplazar a quienes se fueron, arriesgándose a quedar mal con sus amistades. Entonces, cansado de todo esto, platicó con el productor para pedirle el pago de esos 3 meses que llevaban trabajando. El pago era de 30,000 pesos mexicanos, pero este tipo, quien siempre se jactaba de tener dinero, de tener varios contactos y de que había sido partícipe de varias obras importantes, nunca tenía dinero para pagarles a pesar de haber presentado y firmado un contrato. Claro, un contrato que tenía lagunas que lo beneficiaban a él y a las personas importantes de su producción. Chris astutamente había metido un anexo B donde se especificaba que si él no le pagaban, podía decidir libremente si se presentaba o no. Además, esto podía hacerlo porque su sección, donde participaba la Yoli de Limón, era una parte importante y de buena duración, así que si él se iba, medio show se acababa. Le llamaría al productor para hablar de esto. Él le dijo que solo le podía pagar 6,000 pesos, cosa que hizo en el acto. Chris naturalmente subrayó que esa no era la cantidad. Alvin le dijo que cuando se hiciera la obra, les pagaría de allí. Pero Chris ya venía de ser estafado 2 veces, así que le dijo no. Viendo la insistencia, trató de librarse de su responsabilidad diciendo que el resto lo tenía en efectivo y que si lo quería, debía ir por él. Claro que la idea era disuadir a Cristian, pero no esperó que él le dijera, voy por ellos. Así que, a las 10 de la noche salió de su casa para ir a cobrar. La sorpresa viene cuando ya de frente le dijo, mira, tengo estos 3,000. Y ahora trató de pasar por encima de Alan, diciendo que había un contrato y que se debía de cumplir, así que no debía poner peros. Pero Cristian entonces dijo, efectivamente, hay un contrato que cumplir, y le mostró el anexo B, dejando frío al productor porque ni siquiera recordaba haberlo firmado. Pero esa de allí era su firma. Se fue por unos minutos y volvió con el resto del dinero, pagándole y diciéndole a Cristian que no le dijera a nadie. Pero Cristian se fue a decirles a sus amigos cercanos.
La obra fue presentada y a pesar de todo el desastre que fue la producción, fue muy bien recibida por el público. Aunque hay que aclarar que la función fue gratuita. Al ver este éxito, Alvin el productor les dijo que ahora sí había dinero y que ganarían 200,000 pesos al mes por hacer una gira por el país. El problema fue cuando quisieron investigar un poco. Resultó que un partido político está involucrado y la obra sería financiada por el dinero público destinado a eventos de cultura. Además del enorme peso moral, el miedo que tuvieron todos fue ir a la cárcel, porque ellos eran famosos de internet, pero no tenían influencias reales. Alvin se podía lavar las manos y salir impune, pero si eran descubiertos, irían a prisión. Así que Chris, recordando que tenía una familia a la que cuidar, declinó de inmediato la propuesta, y el resto hicieron lo mismo, con un pago que apenas cubría sus pasajes de esos 3 meses, pero al menos no hicieron algo ilegal. Alan estaba otra vez en una crisis porque no veía de dónde sacar dinero para su familia. Empezó a buscar trabajos que pudiese desempeñar, ya no de YouTube, sino un trabajo como donde empezó, lejos de las cámaras. Recordó entonces que un productor de multimedios llamado Mauricio Alatorre lo había invitado en repetidas ocasiones. Sus opciones que Alan veía eran ser administrador de una fábrica de cartón y ganar menos que Contalán, o estar en multimedios con un ambiente que él esperaba fuese mucho más divertido y sobre todo le pagarían más. La elección era obvia. Le habló por celular para preguntarle si había posibilidad e inmediatamente le dijo que sí había un espacio para él. En muy pocos días ya estaba en un vuelo hacia Monterrey para trabajar ahora en la televisión. De acuerdo a declaraciones de Chris, también llegó a la televisión gracias a Beng, porque recordemos que lo conoció por la obra mediocre Los Influencers. Como Chris es una persona sociable, empezó una relación amistosa con Beng, y él, al ver que era divertido y daba un buen show, lo consideró para este trabajo e hicieron equipo en 2 programas. Así, el lunes 3 de abril de 2017, Chris llega al programa televisivo Viva la Vi, que se transmitía en el Canal 6, mejor conocido como Multimedios Televisión. Participó en secciones pequeñas y posterior a ello cambió de programa, ahora participando en Destardes. Lo que a Chris no le gustaba es que pese a ser alguien que hace chistes y bromas vulgares, ahora tenía que hacer comentarios a las invitadas referentes a su cuerpo, algo que a Chris le hacía sentir incómodo porque no las conocía y no existía esa confianza que sí tenía con el crew. Además, era invitado a fiestas donde parecía Sodoma y Gomorra porque le decían directamente lo que pasaba y que si quería ir, era más que bienvenido allí. A pesar de esto, estuvo en multimedios unos años porque la paga era muy buena y se mantuvo fiel a su familia, nunca asistiendo a estas fiestas ni cayendo en tentación con las chicas del canal. Finalmente, el 29 de julio del 2017, nació Santiago Martel, su primogénito. Durante la recuperación de Dani, Alan fue muy atento con ella, siguiendo al pie de la letra los cuidados que le habían indicado, una muestra que a él realmente le interesaba la paternidad y en ser diferente a su padre. Fede le habló para un proyecto llamado Los Noobs. Consistía en realizar streams para aprovechar que la gente los quería ver juntos. Agüero, Félix, Luisito Rey, a Chris y hasta a Isra, no soy Chema, les platicó que era un proyecto serio y que se comprometía que cada mes les daría dinero para que sí o sí los jueves estuvieran creando contenido juntos, como en los viejos tiempos. Güero le dijo que sí, pero que el dinero lo podían ver después. Chris y Félix aceptaron ya que el dinero era algo que sí necesitaban. Más Félix. Hablar del archiduque Félix es un tema muy extenso, que es tema para otro día. Tampoco vamos a profundizar en su relación con Fede Lobo, ya que él merece su propio espacio. Oficialmente se anunció este Crew Gamer el 27 de agosto del 2017. Básicamente, era el Wherever Tomorrow Crew, pero sin el Wherever. Y es que él estaba teniendo mucho éxito con parodias de canciones que estaban de moda. A Chris le entró la envidia del éxito de este, el enojo porque ya no invitaba al resto del crew y la decepción de que Gabo se fuera por el camino fácil. A lo que durante un stream de Minecraft y después de ver el contenido de Gabriel, dijo: creo que Wherever se ha hecho un esclavo de visitas, no de contenido, de visitas.
Esto escalando a que el wherever respondiera en un video formal subido el 2 de junio del 2017. Aparentemente, las cosas se calmaron, pero en realidad es que esa pelea la taparon para seguir como si nada hubiera pasado. El 6 de abril del 2018 se realiza un stream donde Gabo y Chris juegan FIFA. Sin embargo, se convirtió en una plática sobre este problema, los problemas que habían llevado a la separación del crew y de cómo cada uno veía y sentía que el malo era el otro. Ambas partes tenían razón en algunos puntos, pero Gabriel tenía más sentido en su discurso. Sí, o sea, es raro también cuando ves a tus amigos llorar, ¿no? O sea, es como, mira, nunca viste a ese güey llorar. Sí. Es como que te da pena, pero lo quieres ver. Así sea Brad Pitt haciendo la parodia de Déjala que vuelva, güey, en versión muy cagada. Me gustan. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me gusten, güey? Para que entonces nos felicitemos, No, güey. a ti te puede gustar lo que tú quieras, güey. Para mí, en ese momento lo que quería decir, para mí, güey, el ejemplo de innovación para mí, en ese momento, es un esclavo de las visitas. ¿Por qué? Si de repente Quentin Tarantino me trae Kill Bill, Perro de Reserva, su puta... De mí, güey, de mí. Escúchame. Pues que, güey, Si para mí tú eres el Quentin Tarantino del YouTube, güey, para mí, güey, porque yo sé de dónde decora, pero decora rojo, cabrón. Cabrón, ve el punto, güey. Si, güey, ver tu morro viene de una escuela tan cabrona, para mí, güey, si hoy me quieres sorprender con una parodia que yo vi en Picardía Mexicana cuando estaba en sexto de primaria, ¿por qué me tiene que gustar, güey? Cuando yo ¿Qué puedo... tiene de malo que yo O piense sea, así, güey? no, nada, güey. Ok. Lo que tiene de malo es que no solamente dijiste que es un esclavo de visitas, güey. Que una cosa es decir, no me gustan, a otra cosa es decir, esclavo de visitas. Son cosas diferentes. Complemento de peda, güey. Espérate, no, cabrón. O sea, lo que al final Estábamos dijiste... hablando problemas Déjame que habían hablar, pasado con güey. el crew, güey. Pero déjame la pregunta. ¿Por qué son los noobs? ¿Por qué los noobs son el crew sin mí? O sea, y no te digo, respóndemela, que sepan. No me la respondas. Pero si yo nunca me separé. Pero es que se espera si de la yo hice gente, mes del... güey. Tú. Ay, yo cuando quieras, cabrón. ¿Y Aquí por qué no me has estoy. invitado? ¿A dónde? ¿A los noobs? Güey, yo te puedo decir. ¡Puta Vamos. madre! A ver, vamos entonces por lo mismo, güey. A la Pregunta por verga. respuesta, Ajá. güey. ¿Tú a cuál parodia me has invitado, güey? A la de reggaetón lento, que fue el mes del crew. No. Y después que... Pasando el mes del crew, ¿a qué video? Güey, me a las bromas telefónicas que te insistí, No, que no, te no. pagaba. A los bueno, videos que a has otro. Lo subido. que pasa es que como no me contestaste la vez de que si hacíamos bromas telefónicas y que incluso te pagaba, o sea, aunque sea tu verdad, yo creo que hablaste mal de mí. Perdón por no invitarte a más videos, güey. Porque yo te he dicho que eres el güey más cagado del crew. Eres el güey que tiene más talento y que podrías tener el canal más grande que Luis y que el mío, pero que te da hueva, pero que yo te ayudo a hacerlo más grande, como cuando te ayudé a hacer el medio blog. ¿O no? No, sí, o sea. Güey, ¿cómo resumirte este pedo? Pues ya, güey, o sea, la neta es que no. O sea, no, es que no estamos peleados, güey. ¿Estamos peleados, sí o no, güey? No O sea, yo recordaba, ¿no? O sea, que estamos en la universidad, güey. Y yo te dije, güey, si tienes una chamba, dame chance, güey. Y pues aquí estoy, güey. No, o sea, hubiera sido otro güey, no. Al final, yo tengo tantos recuerdos y cosas tuyas que nadie sabe y nadie va a saber, y tú de mí, que eso nos va a unir toda la vida, güey. Entonces, pues hagamos streams, hagamos videos y hagamos lo que sea, a la brevedad o cuando tú te sientas cómodo. Esa es mi postura. ¿Jalas o no? Un beso. Pero, Chris, la neta, de aquí para adelante y para arriba, hermano. Hay que recalcar que Gabo siempre estuvo abierto a platicar sin enojarse y que Chris, al ser alguien muy emocional, se llega a guiar por su corazón y no por la razón. Gabo tuvo mucha paciencia para aclarar las cosas y qué bueno que fue así, porque de no ser por eso,
Chris a día de hoy seguiría enojado con él. Chris empezó a tener ataques de ansiedad desde el 2015. Como estos eran sucesos esporádicos y algo espaciados, él no le daba real atención. A principios del 2017 hubo una ocasión donde manejando se empezó a sentir mal y tuvo el deseo de acelerar y estrellarse contra lo que fuera para sentir algo. Logró controlarse y orillarse rápidamente en lo que esa sensación se disipaba. Un día, en el mes de abril del 2017, mientras estaba en una plaza, tuvo un ataque donde incluso sus manos se doblaron como flores marchitas y pensó por un momento que se moría, porque no podía caminar y no podía mantener la mirada. Dani lo notó y le preguntó qué le pasaba. Chris trató de ocultar esto porque estaba embarazada y no la quería asustar, pero el ataque continuó. Por lo que Dani, al verlo tan mal, empezó a llorar porque veía a Kristen desfalleciendo sin explicación alguna. Chris jura que vio cómo su pecho se movía porque su corazón latía demasiado fuerte. Seguramente una visión producto de su estado mental. Sin saber qué hacer realmente, vio un contenedor con gel antibacterial y lo vació por completo en sus manos para olerlo y untarlo por su cara, para así tratar de no desmayarse, por miedo a que si dormía no despertaría jamás. Al ir con un doctor, a los pocos minutos, le dijo que eso era un ataque de pánico. Esa era la primera vez que oía algo así. Su pareja Dani le dijo que fuera con un profesional, porque no le gustaba verlo así y no saber qué hacer en esos momentos. Ella tenía miedo que cometiera una atrocidad, y no era para menos. Su primera experiencia con la terapia fue desagradable porque el terapeuta se notaba más interesado en realizar la sesión que en los problemas de Christian y ni siquiera le dio consejos de cómo lidiar con sus episodios de ansiedad. La segunda sesión fue con una psicóloga psiquiatra. Esta mujer fue más amable y directa, lo escuchó atentamente y Chris le pidió algún consejo o algo para los ataques de pánico. La psiquiatra se tomó su tiempo e incluso dejó pasar el reloj de la hora apagada. Le recetó Rivotril en gotas, sertralina y quetiapina. Le dejó en claro que esa no era la solución y que lo esperaba en la siguiente sesión para darle seguimiento a su caso. Cuando la doctora le mandó un mensaje para recordarle que tenía su segunda sesión, Chris dijo no. Estúpidamente empezó a recetarse, creyendo que ya había entendido cómo funcionaba esto. Y entonces comenzó una espiral donde, si 2 gotas de Rivotril no funcionaban, entonces serían 3, luego serían 6, luego 10 o un frasco completo en una semana. Pero eso tuvo sus consecuencias. Un día, mientras hacía stream, sintió que volvía a morirse, así que le pidió a Dani que lo llevara al hospital. Ya allá, el médico le preguntó que si se estaba automedicando, porque esa cantidad de drogas no la recetaría nunca un médico. Regresó con la doctora, pero ella le dijo que no tenía la agenda libre. Chris no insistió y la doctora tampoco le habló. Buscó entonces un tercer especialista y como si fueran dulces, probando primero uno, probando después otro, ahora decidió experimentar con otra doctora, pero que fuera mayor, ya que sentía que tendría más experiencia. Pero lo que Chris Cross realmente quería era una receta médica, no un diagnóstico, no una terapia. Él ya tenía un problema de adicción. La doctora le dijo que había un proceso largo antes de llegar a los fármacos. Él siguió hablando entonces, abriéndose en la terapia, llegando al punto de llorar por el sentimiento que le provocaba recordar su vida. Entonces, la doctora le preguntó, como si fuera ajena a la plática, si lo que tenía atrás eran carritos de Hot Wheels. Como todo adicto, a Chris eso no le importaba, solo estaba en la expectativa de qué le estarían ahora y estaba pensando una larga lista de insultos porque se sentía menospreciado. El 3 de enero del 2021 nace Noah, el segundo hijo de Christian, a quien recibió con mucho amor. Pero un mes después, el 21 de febrero del 2021, Facebook Gaming se comunica con Chris para decirle que su contrato, que había firmado por un año, cambiaba de forma abrupta.
Ahora serían el doble de horas y una paga muy inferior a la que habían prometido. Así que decidió dar por terminado el contrato porque simplemente no valía la pena, ya que, en sus palabras, un trabajo básico le daría más dinero que estar atado a una silla todo ese tiempo. En ese momento, Chris seguía con un proyecto llamado Eclipse, donde se hacía una réplica del auto de Rápidos y Furiosos. El automóvil llevaba 4 años de trabajo, ya que por diversos motivos se retrasaba continuamente. Era una restauración realmente costosa. Así que, en unos días, las deudas de Chris se dispararon hasta el cielo. Con una esposa, 2 hijos, uno de ellos recién nacido y una casa que mantener, el futuro se veía terrible. A Chris no se le ocurrió otra idea más que pedir préstamos de todos los bancos y plataformas existentes. Con 16 tarjetas de crédito, lo que hacía era pedir en un banco, usar una parte, pagarle a otro banco, y cuando le daban dinero de un proyecto o patrocinio, lo usaba para pagar los intereses. Si por decir, pagaba $1,500, le liberaban entonces $2,500, y él no dudaba ni un segundo en obtenerlos. En varias ocasiones llegó a pedirle a su amigo Federico Díaz, es decir, el Fede Lobo, que le prestara unos $150, unos $300 y algunas cantidades aún más fuertes. Chris sí pagaba, así que al menos no quedó mal con Fede. En medio de esta bancarrota controlada y al sentirse abrumado, empezó a ir a las farmacias para hablar con los cajeros para que le vendieran clonazepam. Aunque ponían algo de resistencia, después de darles dinero, le terminaban dando lo que él quería. Y una noche todo explotó. Estuvo 2 horas en la cocina de su casa, pensando si debía regresar a Sigma Alimentos o a un trabajo como los que tuvo antes del crew. Es decir, debía buscar algo para vivir porque en el refrigerador había 4 rebanadas de jamón y medio bote de leche en polvo para sus hijos. Fumó 2 cajetillas de cigarro y estaba en el más absoluto silencio, que incluso oía el sonido del foco. Se motivaba pensando que seguiría adelante y que había estado en situaciones peores. Pero la mente es poderosa, y esta le jugó en su contra diciendo: no puedo. Se levantó de golpe y en ese momento, otro ataque de ansiedad comenzó. Sentía asco, sed, cansancio. Sintiendo que el suelo temblaba, llamó a Dani y de pronto se dio cuenta que estaba viendo la pared desde hacía varios minutos de forma inconsciente. Empezó entonces a tener cortes de realidad. Como pudo, salió en su auto y llegó a un Oxxo. Pidió una cajetilla de cigarros y una Coca-Cola, aventando entonces el dinero encima del mostrador. Al regresar y por 2 horas, no paró de fumar, tragar más clonazepam. Mientras se mareaba, recordó aún más su vida. Quería vomitar y su cabeza le explotaba del dolor. Entonces, se asomó al cuarto de sus hijos y los vio durmiendo. Recordó sus momentos con el crew donde llenaba auditorios. Recordó cuando tuvo que trabajar desde muy joven. Recordó lo que vivió con su papá y por un instante sintió que nada de lo que había hecho en su vida había tenido sentido. Chris estaba a un solo paso de acabar con todo, pero también pensó que no les podía fallar a sus niños. Si mañana debía limpiar autos o lavar trastes, lo haría. No les podía fallar, porque él los había traído al mundo y estaba obligado a hacer todo lo posible por ellos. Pero también hay como otra parte, güey, en la que ya cuando ves a tu hijo dormido, güey, o sea, si es como, a ver, tiempo. Si tienes ansiedad, güey, si estás bien mal y todo, pero a él no le puedes fallar, güey, ¿no? O sea, ya verlos y todo fue así como, ni madres, así aunque mañana me vaya a lavar carros, güey, y aunque mañana me vaya a lavar platos al Sambors, a donde sea, güey, pero no me voy a parar, güey, o sea, ya me ha costado mucho, güey. Y hoy sí, güey, ¿sabes? Dije, ya no puedo, güey. La cosa fue, güey, que me empecé a meter más clona, güey, y pues, a fumar y la coca y todo. Y yo ya no aguantaba, güey. El puto coraje, güey, de decir putos años tirados a la basura, güey, todo no sirve y todo esto es una mentira, güey, lo de las redes sociales y demás.
Y ahí viene la parte culera, güey. No mames, todavía no has llegado a la parte no. culera, cabrón. Es que te digo, fue el momento de acordar. Empezó a alucinar con ruidos, rostros y un perro negro que se avanzaba sobre él. Al salir al balcón, porque sentía que se ahogaba por el humo del cigarro, jura que vio una cucaracha en su pie y empezó a gritar como si estuviera quemándose. Definitivamente, fue el punto más bajo al que llegó. No sabemos cómo realmente salió de toda esta situación, pero es suponible que el amor por su familia y su responsabilidad lo hizo tener fuerza de voluntad para ir dejando estas sustancias, y seguramente alguien lo ayudó para comer y vivir esos días. Final. Desde el 2021, Chris seguía buscando una forma de que sus hijos no sufrieran las carencias que él tuvo. Tenía ideas de realizar proyectos en las redes sociales, pero con mucha gente que contactaba y hasta llegaba a trabajar, terminaban mal por la falta de compromiso de ellos. Chris en esos momentos comenzó a ver a Fede por todos lados, ya que estaba teniendo un éxito increíble con su contenido. Un 12 de diciembre del 2021, mientras Fede estaba en una posada, lo llamó ebrio durante un stream para felicitarlo por cómo le estaba yendo en la vida y le dijo que sería buena idea hacer algo juntos, que le diera la oportunidad de trabajar de nuevo entre ellos. Fede respondió que lo pensaría seriamente y que él le hablaría. Después de un año, el 20 de diciembre del 2022, Chris y Fede vuelven a trabajar juntos después de 4 años en un podcast llamado La Pensión. Esto marcaba un segundo aire para Chris en YouTube, pues estaba con alguien que ya conocía y además era su amigo. Chris, al tener TDAH, hizo que sus anécdotas duraran bastante y que el podcast tuviera mucho material. El recibimiento fue increíble. Esperaban entre 10,000 y 20,000 vistas. En lugar de ello, el primer episodio acumuló más de 2 millones de reproducciones y los comentarios fueron extremadamente positivos. Las alegrías que le trajo el podcast La Pensión son sin duda de los mejores momentos de su vida y quizás su mejor momento como creador de contenido en internet, porque ya no estaba bajo la presión de Talán y tampoco necesitaba que alguien lo guiara como Gabriel. Ahora estaba con su amigo Fede y conoció a Kennel, quien también se volvió muy cercano a él. Mencionando al Wherever, también con él empezó un podcast el 9 de febrero del 2024, llamado Sexy Time. Algo muy destacado es que Fede y Chris volvieron a los escenarios para realizar shows en vivo, como en aquella época del Wherever Tomorrow Crew, llenando varios auditorios como el Pepsi Center el 10 de agosto del 2024, con más de 6,400 personas que los fueron a ver. Otro paso importante en su vida fue el 15 de febrero del 2025, cuando se casa con Dani después de 2 hijos y más de 12 años juntos, formando una familia tradicional como debe ser. Con más de 40 años en este mundo, Christian ha vivido una vida digna de ser contada. Imperfecta, sí, pero si fuera un cuento de hadas, entonces él no estaría donde está ahora. Desde su niñez con carencias, su adolescencia rebelde, su juventud con ilusiones y problemas, hasta su adultez con mayores adversidades, incluso al punto de casi rendirse en la vida y acabar con esta. La suma de todo esto da como resultado la vida del señor Alan Christian Martel Herrera. Como todo ser humano, estuvo en situaciones sumamente complicadas, algunas ocasionadas por sus acciones estúpidas e imprudentes y otras por circunstancias de la vida. Pero gracias a ellas, cuando esté cerca de la muerte, no tendrá arrepentimientos, no deseará haber vivido más su juventud, no deseará haber sido más él y menos como el resto, no deseará haber amado más. Es un hombre que ha tenido mucha suerte incluso desde antes de nacer. Tuvo una madre amorosa, un hermano que lo amaba, que sacrificó su adolescencia y algunos sueños para ayudarlo. Tuvo un amigo, mentor y jefe que le dio lecciones de vida importantes. Tiene en su vida a una mujer que lo conoció cuando no tenía nada y ha estado a su lado en las peores situaciones. Y por último, amigos que han estado con él y que le señalan sus errores, pero que también están allí para tenderle la mano si él lo pide.
El mérito de Chris es que a pesar de todos sus errores, se haya levantado y puesto en orden su vida, primero por él y ahora por sus hijos y esposa. En un mundo donde hacer lo correcto es cada vez menos común, esa actitud persistente, si no digna de aplausos, sí es al menos reconocible, porque no solo basta con tratar de ser mejor, se tiene que ser mejor. Es mejor hijo, mejor papá y mejor esposo que lo que fue su padre, y eso debe servirle como apoyo cada que crea que está fallando. Siempre buscó tener una familia, un lugar al que llamar hogar, y ahora lo tiene. En su vida hay hijos que lo aman, una esposa que lo desea, amigos que lo quieren y un público que lo espera. Y eso simplemente es maravilloso. Qué maravilloso es vivir. ¡Quique! ¿Quién? ¿Yo? ¿Quién? Yo, güey, ya te dije que yo. Que también soy Saúl Hernández. Arriba Jaguares. El de Caifanes y Jaguares. ¡Ay, cabrón! Es como regalar, ¿de qué pinche pueblo venimos? No me toques, no me toques. Perdón. ¿Por qué? Me parece un reclamo. Eso se haga meme su frase. Y de este lado también está Iván, que es un amigo de la prepa en tiempos memorables. Esta noche tan especial, porque sinceramente cuando intenté sacar grip, pues fue con ellos, ¿verdad? Ahora sí vamos a olvidar. Y hasta que nos volvamos a ver, buenos días, buenas tardes o buenas noches.